En los videos anteriores ya vimos que siempre un ángulo inscrito vale o mide la mitad de lo que mide su respectivo ángulo central. Ese resultado nos va a permitir establecer en este video algunos resultados como corolario. El primero de ellos será el siguiente. Supongamos, o más bien en la circunferencia que ya pinté, pongamos cualquier ángulo inscrito. Por ejemplo, el que ya acabo de poner y le llamamos alfa. En este momento, nosotros, como ya hemos visto, este ángulo alfa, el arco que está subtendiendo, el arco de circunferencia que está subtendiendo, es el que estoy pintando de amarillo. Si yo le pongo nombres a las cosas y le pongo a este A, a este B y a este C, entonces el ángulo alfa estaría subtendiendo el arco AC. Y de manera parecida vamos a poder decir que el ángulo alfa está subtendiendo a la cuerda AC. Ahora, ¿qué pasaría? Bueno, antes de decir qué pasaría, veamos quién es el ángulo central de este ángulo alfa que acabamos de pintar. Para encontrar el ángulo central ya hemos visto que tenemos que pintar el ángulo cuyo vértice sea el centro y que abarque exactamente el mismo arco que el ángulo alfa. En este caso, el que estoy pintando de azul sería su ángulo central, y ya sabemos que siempre se cumple que 2 veces alfa es igual a beta. Ahora, la pregunta que les quiero hacer es la siguiente. Si yo pinto otro ángulo inscrito con la condición que también abarque el arco AC, por ejemplo, el que estoy pintando ahorita, la pregunta es, este ángulo alfa, este ángulo que pinté ahorita, la pregunta es cuánto vale o cuánto mide. Si no sabemos resolverlo, podríamos utilizar lo que ya hemos visto. Como ya sabemos que siempre un ángulo inscrito vale la mitad de lo que vale su ángulo central, entonces la pregunta sería, ¿cuál es el ángulo inscrito? ¿Cuál es el ángulo central del ángulo inscrito ADC? Si nos fijamos, el ángulo ADC, que ahorita estoy pintando o remarcando de rojo, pues también abarca el mismo arco, que es el arco AC. Y entonces podemos decir que su ángulo central también es el ángulo central beta. Por lo tanto, si a este ángulo le llamamos gamma, podríamos decir que en este momento alfa y gamma comparten ángulo central, que es beta, y por lo tanto se va a tener que alfa es igual a gamma. Es decir, lo que estamos diciendo en este momento es que siempre que tengamos dos ángulos inscritos que abarcan el mismo arco de circunferencia, esos ángulos inscritos van a ser iguales. Acabo de escribir el resultado como corolario. Si dos ángulos inscritos subtienden el mismo arco de circunferencia, entonces serán iguales. Entonces, en la figura vamos a poder decir que no solamente alfa y gamma, que son los que ya pusimos, son iguales entre sí, sino que si yo pusiera cualquier otro ángulo inscrito de tal forma que también abarcara
el mismo arco AC, este ángulo también sería alfa. Si yo pusiera cualquier otro de tal forma que abarcara el arco AC, este también sería alfa. Y así, solo por último, si yo pusiera otro que abarcara el arco AC, este también sería alfa. Entonces, este resultado, que es muy sencillo probar, va a ser muy importante. Lo vamos a utilizar muchas ocasiones. Ahora, bueno, hasta aquí quedaría el corolario, ¿no? Ya lo demostramos y vamos a pasar en ese momento a otro corolario. Para este corolario, consideremos la siguiente figura. Como ya hemos visto, en este momento este ángulo alfa es un ángulo inscrito y está subtendiendo el arco AC. Y justo acabamos de ver que este ángulo alfa va a ser igual a cualquier otro ángulo inscrito que esté subtendiendo el mismo arco. Por ejemplo, este ángulo también tendría que llamarse alfa. La pregunta que queremos plantear en este momento es la siguiente. ¿Qué pasaría si yo ahora considero un punto de este lado y considero ahora este ángulo? Y a este ángulo le voy a llamar, no sé, gamma. La pregunta que planteamos en este momento es, ¿el ángulo alfa es igual? Y le ponemos aquí unas interrogaciones porque justamente es lo que estamos preguntando. ¿El ángulo alfa es igual al ángulo gamma? Y para responder esa pregunta, según lo que hemos visto, lo que tendríamos que decir es, pues hay que ver si subtienden o abarcan el mismo arco. Si sí, entonces serán iguales, y si no, entonces no serán iguales. Veamos, ¿cuál es el arco cuál es el arco que subtiende alfa? Para eso, a alfa lo voy a pintar de verde para que se vea con más claridad. El ángulo alfa está subtendiendo el arco AC y el ángulo gamma está subtendiendo el arco, lo estoy pintando de otro color, el ángulo gamma está subtendiendo el arco CA. Entonces, lo que podemos decir es que no son iguales. ¿Por qué? Porque están abarcando ángulos, porque están abarcando o subtendiendo arcos distintos. Ahora, veamos un poco más. ¿Cuál es el ángulo central del ángulo alfa? Para pintar el ángulo central del ángulo alfa, lo que tenemos por principio es que pintar el centro, y ya que lo pintemos, tenemos que pintar el ángulo central que vaya a dar, en este caso, al arco verde. Es decir, el que estoy pintando ahorita sería el ángulo central. Entonces, si a este le llamo beta, yo sabría ya, o ya más bien sabemos, que 2 alfa es igual a beta. Ahora, vamos a hacer lo mismo. ¿Cuál es el ángulo central del ángulo gamma? Pues tendríamos que pintar el ángulo cuyo vértice es el centro y que abarque todo el arco azul, que en este caso sería este ángulo. Pero hay que notar que ahorita nos estamos fijando en todo este ángulo, que es distinto del ángulo verde, del ángulo beta, claramente. Y también podemos decir que si a este le vamos a llamar epsilon, también podemos decir que 2 veces gamma es igual a epsilon. ¿Sí? Ahora, si nos fijamos, podemos ver lo siguiente. La suma de beta más epsilon
justamente si yo sumo todo este ángulo más todo este ángulo, pues lo que obtengo es la circunferencia completa. Es decir, beta más epsilon es igual a la circunferencia completa, que es 2pi. Por lo tanto, podemos decir que si nosotros sumamos estas dos igualdades, lo que nos daría es que 2 alfa más que 2 por alfa más gamma es igual a beta más epsilon, que a su vez es igual a 2pi. Por lo tanto, podríamos decir que alfa más gamma es igual a pi. Y esto es a lo que queríamos llegar. Fíjense, lo que estamos viendo es que cuando el ángulo con el que iniciamos, que era alfa, y el otro ángulo con el que iniciamos, que era gamma, cuando están de lados opuestos, como en este caso, de la cuerda común que subtienden, y la cuerda común que subtienden en este momento es la cuerda AC, cuando están de lados opuestos de la cuerda común que subtienden, entonces no van a ser iguales. Lo que sí se va a cumplir es que en este caso van a ser suplementarios, es decir, entre los dos van a sumar 180 grados. Este resultado que acabamos de ver lo podemos enunciar también como corolario. El corolario lo podemos enunciar como ya lo escribí. Si dos ángulos inscritos subtienden la misma cuerda pero distintos arcos de circunferencia, entonces son suplementarios. La demostración es justo lo que ya hicimos. Por último, vamos a establecer un corolario muy sencillo, pero que también utilizaremos frecuentemente. Supongamos que nuevamente tenemos un ángulo inscrito, como el que está en la figura, pero ahora este ángulo inscrito subtiende una cuerda particular que se llama diámetro. Es decir, estamos suponiendo que el ángulo ABC subtiende, que es inscrito y que subtiende un diámetro. Entonces, nosotros sabemos que siempre si le llamamos alfa a este ángulo, sabemos que mide la mitad de lo que mida su ángulo central. Y como su ángulo central es todo que justamente en este momento este arco es la mitad de la circunferencia, nosotros podemos saber que su ángulo central, que le hemos venido llamando beta, en este caso es igual a pi. Y por otro lado sabemos que siempre el ángulo inscrito o el doble del ángulo inscrito es igual a su ángulo central, pero en este caso específico su ángulo central es pi. Por lo tanto, podríamos decir que alfa en este caso particular es igual a pi medios. Y por lo tanto, podríamos decir que aquí más bien hay que borrar y hay que poner entonces que este ángulo es recto. Y entonces podemos establecer el siguiente corolario. Si un ángulo inscrito subtiende un diámetro, entonces tal ángulo será ángulo recto. Por último, podemos establecer también la propiedad inversa. Supongamos que el ángulo alfa, que es un ángulo inscrito, es recto. Es decir, nuestra hipótesis es que alfa es recto y que es ángulo inscrito. Entonces, nosotros sabemos que al ser ángulo inscrito debe de medir la mitad de lo que mida su ángulo central. Para encontrar su ángulo central deberíamos primero ubicar el centro, supongamos que ese es el centro, y después construir el ángulo que abarca la misma cuerda que abarca el ángulo alfa, que sería ahorita esta. Por lo tanto, podríamos decir que este ángulo mide lo doble que alfa, pero nosotros estamos suponiendo por hipótesis que alfa es igual a pi medios. Por lo tanto, este que le estamos llamando beta
podríamos decir que entonces, como 2 alfa es igual a beta, esto implicaría que beta es igual a pi, porque alfa es pi medios. Eso implicaría que el ángulo beta es un ángulo llano, es decir, eso implicaría que la recta COA, más bien implicaría que el ángulo COA se forma con una recta, es decir, que los puntos C, O y A están alineados. Pero si están alineados, entonces querría decir que el ángulo alfa está subtendiendo un diámetro. Entonces podríamos decir, esto implica que CA es diámetro. Y por lo tanto, esto demostraría que el regreso o el recíproco del corolario que acabamos de enunciar también es cierto. Es decir, se cumple que si un ángulo inscrito abarca un diámetro, entonces es ángulo recto. E inversamente, si un ángulo es recto y está inscrito, entonces abarca un diámetro. Con esto estamos terminando los corolarios que queríamos ver referentes a los ángulos inscritos.